por ejemplo, si queremos arrendar una casa, ya no podemos comprar la casa, pero queremos arrendar, el 95% de las personas que se dedican a arrendar o que arriendan inmuebles no nos van a arrendar si tenemos registro de morosidad en DICOM como primer requisito. En consecuencia, tener DICOM nos impide el acceso a la vivienda, ya sea para adquirir como para arrendar. Entonces ese es un hecho muy, muy importante y grave finalmente. Bueno, vamos a conversar sobre lo que yo ya les había mencionado, el bajo conocimiento financiero que tenemos lamentablemente los chilenos, cómo cuidamos nuestro bolsillo, si es que de hecho nos cuesta entender el tema de las finanzas, de la economía, y para hablar de eso ya estamos con Sebastián Muñoz, abogado jefe del área de insolvencia de Grupo Defensa.cl. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros hoy día para hablar de este tema que, yo lo decía, es un poco tabú. Muchas veces no nos gusta hablar de nuestras platas, del manejo que tenemos del dinero. Hay mucha vergüenza también algunas veces, sobre todo lo hemos visto acá en el programa cuando hablamos del endeudamiento que tenemos los chilenos, que también es importante y muy alto. Destacarles de inmediato que ustedes pueden encontrar este capítulo y los anteriores en el canal de YouTube de Grupo Defensa.cl y también los pueden escuchar en Spotify como ADN Te Escucha. Y nosotros los escuchamos justamente a ustedes a través de nuestro WhatsApp en el más 569-85-21-23-60, donde vamos a estar pendientes de sus historias, de sus consultas sobre este tema, porque, Sebastián, el 49% de las personas evita hablar de dinero aquí en Chile, lo considera un tema tabú, según un estudio Hablemos de Itaú y de Ipsos. Hay una falta importante de educación financiera y un 42% de los encuestados, de hecho, del cuarto índice de conocimiento financiero de CADEM, asegura que sabe poco o nada de economía. Y de hecho, salimos a la calle a preguntarles a las personas cómo llevan sus finanzas y qué creen que lleva al endeudamiento como un problema importante de los chilenos. Aquí escuchemos lo que nos dijeron. Yo uso tarjeta, pero ahora no estoy usando en cuanto a ¿cómo se llama? Crédito de consumo, esas cosas, ¿no? Porque tengo mi propio ahorro ya, así que no estoy utilizando. Yo creo que es cosa de cada persona de organizarse y decir, por ejemplo, ya si yo gano 1 millón, no puedo tener una deuda sobre el millón porque tengo que considerar todos los gastos mensuales. Arriendo, luz, agua, gastos comunes, los que pagan gastos comunes. Tienen que sacar una media y ver en cuánto es lo que ellos pueden gastar y no pueden gastar. Bueno, la falta de educación económica. Yo creo que eso es lo principal, que alrededor conozco muchas personas que asumen muchos créditos y no asumen lo que ganan. O sea, no me puedo endeudar con 10 millones al siguiente mes si estoy ganando 1. Mira, ahí entonces también hay una cierta claridad, Sebastián, con respecto a al cuidado que tenemos que tener con nuestra plata. Sí, bueno, es fundamental un poco lo que escuchamos, que efectivamente existe una mala educación financiera ya que viene y que se arrastra desde la educación escolar y que se evidencia también, por ejemplo, en la semana pasada, unas noticias en que bancos, instituciones financieras se encontraban ofreciendo créditos o productos financieros en las universidades, pero ahí eso se puede vislumbrar que lo importante de que tanto los jóvenes en etapa escolar temprana como en la educación universitaria tengan cursos de educación financiera que permita llevar adelante finanzas ordenadas para tomar buenas decisiones financieras que desde una edad temprana, es decir, desde que se encuentran formándose en la educación universitaria, técnico, profesional, etcétera, tengan el conocimiento para, una vez que ya salgan a la vida laboral, poder entonces tener finanzas ordenadas. Así que durante el programa Piedad vamos a estar dando tips, consejos para que los auditores se puedan informar y tomar decisiones lo más consciente posible. Sí, vamos a hablar de cuáles son los tipos de endeudamiento, las consecuencias que puede tener una mala educación financiera y también cuáles son algunas de las soluciones que podemos tener en caso de que la situación se nos salga, por así decirlo, de las manos. Pero la encuesta Data Influye de junio y julio de este año señala que el 39% de los encuestados califica su situación económica como mala o muy mala. Eso está, podríamos decir, directamente ligado a que muchas veces no entendemos o no sabemos cuáles son las consecuencias de las decisiones económicas que vamos tomando. Claramente, efectivamente, el no saber cuál es la situación en la que nos encontramos, estar en una situación que nosotros consideramos que es muy mala,
o que se encuentra en una situación muy desmejorada, o que nos encontramos, por ejemplo, sin un trabajo estable o sin flujos estables que no permiten solventar los gastos permanentes que tenemos en el diario vivir, obviamente que generan una situación de sobreendeudamiento, de estrés financiero, que también deriva en enfermedades psicológicas, de estrés, enfermedades físicas, y es por eso que es importante que las personas sepan que ante estas situaciones de sobreendeudamiento existen también alternativas que la ley franquea para poder sortear estas situaciones, como el procedimiento de renegociación administrativa, como el procedimiento de la liquidación voluntaria en el caso de las personas, o la liquidación voluntaria de las empresas cuando se encuentran en una situación de insolvencia. Pero antes de llegar a estos procedimientos también es importante, por ejemplo, llevar las finanzas ordenadas, lo que hablábamos en otros programas, de tener un Excel, por ejemplo, con nuestros gastos, con nuestros ingresos, poder llevar una planilla que nos permita ver nuestro endeudamiento, destinar parte de nuestros ingresos a un ahorro de emergencia. Siempre hablamos, ojalá poder tener un 10% de ahorro mensual de nuestros ingresos para aquellos imprevistos que pueden surgir, como enfermedades o algún otro imprevisto en el hogar. Claro, eso siempre es súper importante. Y también considerar que no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, un Excel. Obviamente es lo más práctico, pero si usted no tiene acceso, no sabe cómo funciona el Excel, un cuaderno, lápiz, y ir anotando ahí los gastos, quizás con distintos colores dependiendo del tipo de gasto que sean, pero ordenar y más que nada en realidad conocer nuestros gastos, porque muchas veces uno se hace, por así hay que decirlo, en buen chileno, uno se hace el loco y dice como ya, pero así esto es súper poquito, no importa, no cuenta, pero todas esas compras quizás más chiquititas van sumando y así uno entonces después se encuentra con estados de cuentas de tarjetas de crédito que están, uno dice, no, pero si esto yo no lo hice, imposible, ¿cómo lo voy a haber hecho? Y es altamente probable que efectivamente haya sido uno y no le tomó el peso. Efectivamente, estos gastos hormiga, muchas veces el café diario va sumando y obviamente que va incrementando la cuenta de final de mes. Por eso que es importante, como tú bien señalabas, no tiene por qué ser un Excel o un programa sofisticado. Hoy en día hay muchas aplicaciones que también permiten llevar el día a día de los gastos para aquellos que son más tecnológicos, pero lo importante es sincerar esta conversación al interior de la familia y puede ser, como bien tú señalabas, Piedad, en un cuaderno, lápiz y libreta, y ver y analizar ingresos versus gastos, en qué vamos a destinar los ingresos que estamos obteniendo en el hogar para efectos de poder cumplir con las obligaciones que hemos contraído. Por ejemplo, una familia de 4 personas, la educación de los hijos, el arriendo o el dividendo de la casa es primordial, las cuentas básicas, luego sigue transporte, salud y alimentación. Claro, y eso tiene que tenerlo en consideración. Además, hay consecuencias súper importantes de una mala educación financiera. Esto puede tener efectos en la salud mental, casos tremendos de ansiedad, de frustración, de estrés, la dificultad para poder llegar tranquilos a fin de mes, tener deudas que son finalmente innecesarias o que pudieron evitarse, y también el mal uso del crédito, que es lo que hemos hablado, que es lo que hemos hablado en varias oportunidades. Vamos a hablar también con respecto a los tipos de endeudamiento, porque endeudarse de por sí no necesariamente es algo malo, solo que hay que hacerlo de manera saludable, ¿no? O sea, hay un endeudamiento que es sano, que está bien y que no está mal, por así decirlo, como endeudarse. Claro, efectivamente el endeudamiento saludable, o el endeudamiento cuando adquirimos un tipo de deuda, por ejemplo, para adquirir un bien de larga duración, como por ejemplo un inmueble, un bien que además va a adquirir valor con el transcurso del tiempo, porque va a tener una apreciación en el tiempo, es un endeudamiento saludable, es una buena deuda el crédito hipotecario, porque estamos adquiriendo un bien que no se va a depreciar. Por el contrario, cuando adquirimos un vehículo, un automóvil, etcétera, para financiar el vehículo, es un bien que con el paso de los años va a depreciarse. Con el solo hecho de salir de la automotora ya pierde el 19% que es el valor del IVA, en el caso de los automóviles. Por el contrario, los inmuebles, con el paso del tiempo y con la escasez de terreno, van adquiriendo mayor plusvalía. Entonces ahí hay diferentes tipos de deudas que para adquirir diferentes tipos de bienes que podemos considerar que son deudas buenas o deudas malas. En el caso del endeudamiento saludable, siempre en Grupo de Defensa hemos señalado que adquirir deudas que las personas puedan pagar hasta el 25% de su sueldo en deudas de corto plazo, como créditos de consumo, tarjetas de crédito o líneas de crédito, y que el resto lo destine a vivienda, arriendo o dividendo o gastos básicos, y que puedan ahorrar al menos el 10%
de sus ingresos, que permita este colchón, este salvavidas en caso de alguna emergencia, fundamentalmente de salud, ¿no? Cuando muchas veces las personas tienen hijos que sufren algún tipo de accidente o incluso los mismos padres, etcétera, tienen alguna enfermedad que requieren destinar parte importante de sus ingresos, es importante tener este ahorro del 10% mensual que nos permita poder salvaguardar este tipo de circunstancias. O sea, claro, ese es el endeudamiento saludable, entonces, donde solo hasta el 25% del sueldo es en pago de deudas de corto plazo como los créditos, las tarjetas de crédito. Pero el resto se va destinando, por supuesto, al arriendo o al dividendo de la vivienda, a los gastos básicos y ahorrar un 10% del ingreso. Eso es endeudarse de manera saludable, pero también hay uno que es riesgoso. Así es, cuando gastamos más del 25% de nuestro sueldo en deudas, cuando pagamos gastos básicos con tarjeta de créditos o ocupamos de manera constante los saldos que nos van quedando de las tarjetas o de las líneas de créditos para poder llegar a final de mes. Ahí ya tenemos un endeudamiento que es riesgoso, que estamos entrando a esta bicicleta que se conoce comúnmente, que es ir utilizando ya hasta el último saldo que tenemos disponible en la tarjeta o en la línea de crédito, estos cupos disponibles. Hemos aumentado más allá del 25% de nuestros ingresos en pagar deuda. Hay que tener súper en consideración, Piedad, que por ejemplo, para que nos otorguen un crédito hipotecario, el banco, el análisis que realiza para ello es que nuestro sueldo y la cuota del crédito hipotecario no debe superar el 25% de nuestro sueldo, de nuestro ingreso. En consecuencia, es importante tener eso a la vista, más aún cuando este semestre ha ingresado, se encuentra ya en vigencia, la rebaja de las tasas de interés para los créditos hipotecarios para aquellas viviendas, departamentos o casas nuevas que tengan un valor inferior a 4.000 unidades de fomento. Y en esas circunstancias, para dar mayor acceso a la vivienda a las familias en Chile, se ha otorgado este subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario, pero las personas es importante que sepan que en este análisis de riesgo que realizan los bancos para el otorgamiento de los créditos hipotecarios es lo que estamos hablando, que el dividendo, finalmente la cuota que tengamos que pagar, no supere el 25% de nuestro sueldo. Bien, entonces ahí tenemos el endeudamiento riesgoso, con el que hay que tener cuidado, pero ya, y lamentablemente muchos chilenos, de hecho tengo la cifra, si no me equivoco, de DICOM, o sea, 1 de cada 4 es mucho, y estar en DICOM sabemos siempre es una situación compleja, que no está, digamos, uno no dice que está en DICOM con orgullo, digamos, o sea, uno cuando está en DICOM está preocupado, por decirlo menos. Está preocupado porque además nos imposibilita, por ejemplo, para lo que comentábamos recientemente, postular a este subsidio a la tasa o postular a un crédito hipotecario, a un subsidio para adquirir una vivienda, nos imposibilita, no al subsidio per se, pero nos va a imposibilitar para poder acceder a que nos otorguen un crédito hipotecario para complementar lo que el subsidio no nos otorga para la adquisición de la vivienda. Claro. Y el otro problema es que, por ejemplo, si queremos arrendar una casa, ya no podemos comprar la casa, pero queremos arrendar, el 95% de las personas que se dedican a arrendar o que arriendan inmuebles no nos van a arrendar si tenemos registros de morosidad en DICOM como primer requisito. En consecuencia, tener DICOM nos impide el acceso a la vivienda, ya sea para adquirir como para arrendar. Entonces ese es un hecho muy, muy importante y grave finalmente. Sí, hay que tenerlo siempre en consideración. Y entonces este endeudamiento crítico es la etapa más compleja. O sea, aquí ya tenemos, y hay que decirlo, que es tremendo decirlo, pero más deudas que ingresos. Así es, en la etapa crítica, en este endeudamiento rojo que podríamos denominar, las personas tienen más deudas que ingresos, como tú bien señalabas, Piedad, y recurren a terceros, a familiares, incluso a prestamistas de carácter informal para poder acceder a financiamiento, porque no tienen cómo poder cumplir con los compromisos y con las obligaciones que ya habían adquirido muchas veces con el financiamiento formal, con los bancos, con las instituciones financieras. En esta situación ya el sueldo no alcanza para llegar a final de mes y incluso se recurre al financiamiento informal, que nosotros siempre señalamos que no lo realicen. Las tasas de interés se encuentran fuera de la norma porque no están regulados por la Comisión para el Mercado Financiero, y las acciones de cobro que ejercen aquellas personas que realizan esta actividad que es ilegal, que es prestar dinero de manera informal, son acciones que están fuera de la ley, que pueden tener también acciones que pueden ser también perjudicial
para la vida de las personas. Claro, o sea, es mucho. Y no hay cómo cumplir en esa situación ya con los compromisos financieros. O sea, todo lo que uno pidió en cuanto a créditos ya es inviable. O sea, no hay cómo hacerlo, no hay cómo... O sea, sabemos que hay. De hecho, lo vamos a conversar a la vuelta de la pausa, pero es una situación donde uno dice, bueno, hasta aquí nomás llegué, ya no sé qué hacer, y ahí sí que los problemas de salud mental, la preocupación empieza a ser súper alta, porque la situación es tremendamente crítica y hay que decirlo en ese sentido, Sebastián, son muchos los que se encuentran en esa situación. Por eso aquí también buscamos entregar esa información, entregar esos datos y de hecho a la vuelta de la pausa vamos a hablar justamente de las soluciones, de qué hacer, cómo evitar, por una parte, llegar a esa situación y si ya estamos en este endeudamiento crítico, cómo solucionarlo porque aunque no lo crean, hay soluciones, se puede trabajar. Conversamos en este ADN Te Escucha sobre el bajo conocimiento financiero que hay en Chile, sobre cómo cuidamos nuestro bolsillo los chilenos, y lo hacemos junto a Sebastián Muñoz, abogado jefe del área de insolvencia de Grupo Defensa.cl. Habíamos conversado, Sebastián, sobre los tipos de endeudamiento, cuáles son los que es más saludable o que uno puede endeudarse de esa forma de manera correcta, y también los que son más riesgosos. Y cuando uno ya está en la situación crítica, siempre la pregunta es, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Tengo alguna solución o voy a terminar sí o sí en un problema mayor? Hay varias soluciones que tienen las personas, que contempla la ley y que en Grupo Defensa tenemos para poder ayudar y asesorar. Una de ellas es la renegociación administrativa, que es un procedimiento que se tramita ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y que va a permitir que las personas lleguen a un mejor acuerdo de pago con sus acreedores para cumplir con las deudas con tres mejores condiciones. Primero, con unos intereses que van a estar entre un 0 y un 0,5%, es decir, unas muy buenas condiciones porque eso es muy difícil de conseguir de forma autónoma. No vamos a tener gastos de cobranza, vamos a tener un mayor plazo para poder pagar esas deudas y además vamos a tener 3 meses de gracia, es decir, vamos a empezar a pagar este plan de pago de renegociación 3 meses después. Y en esas condiciones son muy óptimas, toda vez que los ingresos que la persona declara, por regla general, no deben superar el 60% del acuerdo de pago. Entonces, son condiciones muy favorables para que las personas puedan renegociar las deudas de buena manera. Hay que cumplir ciertos requisitos que si quieren los podemos detallar ahora, pero ya con esas tres indicaciones, Piedad, me parecen que son excelentes noticias. Tener 3 meses de gracia, una tasa de interés de un 0 hasta un 0,5%, claro, y un mayor plazo para poder pagar, son condiciones muy favorables que nos otorga la ley. Bien, ahí entonces también hay soluciones como la hemos conversado en otras oportunidades, pero está, por ejemplo, la renegociación administrativa y también la liquidación voluntaria o quiebra, que siempre digo, uno habla de quiebra y piensa necesariamente que es algo malo, pero en realidad en esta oportunidad declararse en quiebra, en una situación de endeudamiento crítico, puede efectivamente significar un nuevo comienzo, o sea, no tiene por qué ser el fin necesariamente. Hablemos primero de la renegociación administrativa, porque hay distintos requisitos para esta renegociación y también los beneficios que tiene, como por ejemplo salir de DICOM. Efectivamente, y los requisitos para el procedimiento de renegociación administrativa es tener 2 o más deudas que tengan 90 días de mora, es decir, que estén con 90 días de atraso desde el vencimiento, que estas deudas sumen a 80 unidades de fomento, que son cerca de 3 millones de pesos aproximadamente, y no estar notificado de una demanda judicial. Tener además de ingresos formales que nos permitan, por ejemplo, soportar o hacer presente a la Junta de acreedores esta propuesta de pago para que sea aceptada. Es decir, tengo que estar trabajando o jubilado o, por ejemplo, recibir algún tipo de ingreso como, por ejemplo, a través de arriendos de inmuebles o alguna forma que yo pueda acreditar que tengo ingresos mensuales para poder entonces hacer presente esta propuesta de renegociación que nos va a permitir, como tú bien señalabas, bajar nuestra carga financiera, salir de DICOM y reducir también el porcentaje de los ingresos que destino mensualmente al pago de las deudas, de las obligaciones que he contraído. Claro. Eso también es importante señalar que con la modificación legal se amplía el número de personas que pueden renegociar administrativamente, pudiendo hacerlo las personas que cotizamos en la seguridad social, aquellos trabajadores dependientes que cotizamos en la AFP, pero también aquellos trabajadores independientes que emiten boletas de honorario.
Ahora, nos llegó una pregunta, de hecho, que tiene que ver con lo que estábamos conversando recién. Es Héctor quien nos escribe y nos dice que habíamos señalado acá que una persona en DICOM no puede sacar un crédito hipotecario. Pero la pregunta es, ¿después de cuánto tiempo de haber pagado todo y haber salido de DICOM, uno puede hacer ese trámite para pedir un crédito hipotecario? Perdón, el auditor señala que pagó. ¿Se podría repetir la pregunta, Piedad? Dice en el fondo que una persona en DICOM no puede sacar un crédito hipotecario. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo después de haber pagado todo y haber salido de DICOM uno puede hacer el trámite para pedir un crédito hipotecario? Sí, eso va a depender. ¿Tiene que pasar un tiempo o si yo salgo de DICOM puedo hacerlo al tiro? Claro, eso va a depender un poco de la política de riesgo de cada banco, pero una vez que la persona ya ha aclarado su DICOM, que ha salido de la deuda, ya es sujeta para que el banco pueda volver a analizarla para que pueda entregar y sortear un crédito hipotecario. Uh-huh. Es importante señalar de que cada banco tiene políticas de riesgos distintas y como señalamos al inicio del programa, por regla general, para poder obtener un crédito hipotecario, la cuota del dividendo no debe superar el 25% de mis ingresos. Si la persona estuvo recientemente en DICOM, lo más probable es que esperen unos 2 o 3 meses a que pueda demostrar un buen comportamiento financiero para efectos de poder entonces ser sujeto de crédito nuevamente. Entonces es importante tener eso en consideración. No es un tema de plazo de tiempo, sino de condiciones que se tienen que dar. Condiciones y también como demostrar, una vez que ya la persona ha saneado su comportamiento financiero en DICOM, uh-huh, es que demostrar también que ha sido responsable nuevamente en el uso de las tarjetas de crédito, en su vida financiera, ha sido responsable en el pago y cumplimiento de las obligaciones que ha contraído desde que terminó de salir de DICOM hasta la fecha. Es decir, que vuelva a tener un endeudamiento, pero responsable para efectos de poder entonces también demostrar al banco el cambio de actitud, por así decirlo. Perfecto. Ahí entonces la explicación para Héctor que nos estaba preguntando. Hablamos ya de la renegociación administrativa, vamos con la liquidación voluntaria o quiebra, que es sí o sí, aunque hemos dicho que es una buena oportunidad, pero es de todas formas la opción que tienen los casos que son más críticos de endeudamiento. Sí, es aquellas personas o empresas que necesitan hacer una descarga total de las deudas porque el procedimiento de renegociación administrativa no es viable, como por ejemplo porque ya han sido notificados de algún juicio ejecutivo de embargo, etcétera, o por ejemplo para aquellas personas que tienen giro de primera categoría en el servicio de impuestos internos que realizan alguna actividad comercial con su propio RUT, no pueden renegociar administrativamente. Uh-huh. Entonces la liquidación voluntaria es la opción para poder entonces salir del sobreendeudamiento, extinguiendo todas las deudas y volviendo a empezar de cero sin esta carga de mochila de deuda, que nos va a permitir entonces hacer un fresh start, un comienzo de cero, uh-huh, volviendo a reinsertarse financieramente al mercado del mundo del crédito, pero sin deudas, haciendo un DICOM en cero. Eso es lo que nos permite la liquidación voluntaria, poder partir nuevamente de cero una vez que ha terminado y finalizado el procedimiento de liquidación voluntaria. Bien, ahí entonces la quiebra no necesariamente, insisto, es algo negativo, sino que puede ser una buena oportunidad. Demos ejemplos también de como casos concretos donde uno pueda recurrir a una renegociación o a una quiebra. Por ejemplo, pongamos el caso de alguna persona que está endeudado hace ya mucho tiempo, que todavía las deudas no superan sus ingresos, pero que de todas maneras está en una situación compleja porque está endeudado quizás con más de una casa comercial o con más de algún banco. En ese sentido, ¿es mejor una renegociación o una quiebra? Bueno, en ese sentido sería mejor una renegociación, agregando otros supuestos, como que por ejemplo la persona tenga ingresos estables o que tenga un trabajo permanente, uh-huh, que no ha sido notificado de un juicio ejecutivo y que es posible entonces poder entrar al procedimiento de renegociación administrativa para conseguir mejores condiciones que permitan entonces alivianar la carga financiera. Ese sería el caso ideal entonces para la renegociación administrativa. En el caso de la liquidación voluntaria es cuando ya existe un desequilibrio completo entre los ingresos y entre el sueldo, entre los trabajos que realizo para percibir ingresos al hogar y las deudas que tenemos. Existe un desequilibrio que es permanente en el tiempo, que no se va a poder solucionar con una renegociación. Entonces ahí tenemos que decidir ir por el camino de la liquidación voluntaria para efectos de poder incluir todas las deudas y extinguirlas todas al término del procedimiento. En la liquidación voluntaria vamos a poder extinguir las deudas de crédito hipotecario,
crédito de consumo, cajas de compensación que muchas veces descuentan por planilla en el sueldo directamente, las deudas de impuestos que podamos haber contraído por el inicio de algún negocio, deudas por el crédito automotriz, línea de crédito, tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, ahí buena la explicación porque están esas dos soluciones ahí posibles dependiendo de el caso o de qué tan endeudados nos encontremos. ¿Es recomendable pedir un crédito para pagar las otras deudas que uno pueda tener? Eso se hace mucho. Sí, como compra de cartera. Eso hay que analizarlo en el caso a caso siempre que la tasa de interés sea más conveniente, que la carga anual equivalente, el costo asociado al crédito, sea más bajo que lo que ya tenemos vigente. Así que hay que analizar el caso a caso para poder entonces realizar esta comparativa si lo que estoy pagando actualmente, haciendo esta compra de cartera, obteniendo un nuevo crédito para pagar todas las deudas, es más conveniente o no. Hay que fijarse no solo en la tasa de interés, sino también en la carga anual equivalente, que se conoce como CAE, que no es el crédito con aval del Estado, sino que es el CAE del crédito de consumo o del crédito que se ha otorgado para ese financiamiento. Perfecto. Bueno, las dudas que puedan tener o si quieren volver a escuchar este programa va a estar disponible en Spotify como ADN Te Escucha y en el canal de YouTube de GrupoDefensa.cl. Sebastián Muñoz, abogado jefe del área de insolvencia de GrupoDefensa.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti, Piedad. Que tengan una excelente tarde.